Jonás. Jonás es conocido como el profeta rebelde, pero es que Dios le pidió hacer algo que nunca había pedido a nadie hacer jamás hasta este momento. Le pidió ir a la capital del pueblo enemigo y opresor y predicarles arrepentimiento. Jonás, sabiendo cómo eran y odiando lo que habían hecho a su gente, decidió desobedecerle a Dios y se fue en un barco hacia el lado occidental del Mediterráneo. Pero Dios no se equivocó de persona para ese trabajo. Mandó una tormenta y eso causó que los marineros del barco se asustaran y despertaron al profeta dormido para cuestionar su identidad y propósitos, pensando que de pronto la tormenta fue por causa de algo que alguien a bordo había hecho mal contra algún dios. Entonces, al averiguar y escucharlo, decidieron que tenían que proteger al profeta de Dios a pesar de lo que haya hecho, y lucharon en vano para salvarlo. Al fin, Jonás mismo decidió que tenían que tirarlo al mar, y eso hicieron. Pero Dios preparó un pez gigante para tragar al profeta, y allí adentro, en lo oscuro, pudo respirar, y el hombre se puso a orar, arrepentido por no haberle obedecido a Dios. Pasó 3 días y 3 noches en el estómago del pez. Pero Dios escuchó la oración de Jonás, y el pez lo sacó de su boca, escupiéndolo a la tierra seca. Desde allí Jonás anduvo hasta la ciudad de Nínive, capital del imperio de los asirios, y cruzándola les predicaba arrepentimiento, y toda la ciudad se arrepintió. Pero el corazón de Jonás no se había cambiado hacia los asirios, todavía los odiaba, no quería que se salvaran, todavía no sabía exactamente qué iba a hacer Dios. Entonces el profeta se colocó sobre una loma, a una distancia, con la ciudad en vista, para ver si Dios iba a mandar fuego del cielo para consumirlos. Dios todavía tuvo cosas que enseñarle a Jonás. ¿Qué creen que eran las lecciones que le tenía? Dios decidió perdonar a los arrepentidos de Nínive, así que no pasó nada. Jonás, de todos modos, esperaba allí mirando. Mientras miraba, el sol y el viento caloroso le quemaban la cabeza, pero Dios mandó una calabaza crecer sobre su pequeña choza y le dio alivio. Al rato, sin embargo, Dios mandó un gusano herir la calabaza, y de nuevo sufría del sol y se enojó. Jonás 4, 9 al 11. ¿Qué quería enseñarle a Jonás? Dios estaba en todo eso enseñándole a Jonás de su soberana gracia, es decir, que Él tiene gracia para ese pueblo si quiere, porque Él es Dios. Dios quiere a Jonás, a Israel y a los gentiles, y le conviene a Jonás sentirse bien con eso, sabiendo que un Dios de gracia es mejor que un Dios sin gracia, ya que le tuvo gracia a Jonás. Dios deseaba que Jonás aprendiera y que su pueblo también, que con la salvación de otros pueblos no se debe jugar. Durante los exilios, Levítico 26, 14 al 18 y 39. Puesto que ni los reyes ni su gente querían seguir a Dios y practicar su ley, él hizo lo que tantas veces les había advertido que haría si se apartaban de su camino, los castigó por su desobediencia. ¿Alguna vez ha estado usted por mucho tiempo lejos de su casa y luego ha vuelto con muchas ganas de ver su viejo pueblo o barrio y a sus parientes? Al pueblo de Dios, que en algún momento habitó en Judá, le sucedió algo similar, solo que la mayoría de ellos no volvieron a casa, sino que los que regresaron fueron sus hijos. Aunque es una historia triste, tuvo un buen final. Debido a su pecado contra Dios, Israel y Judá fueron llevados al exilio. Los profetas les advirtieron de la destrucción de Samaria y Jerusalén y de la cautividad de la gente. Primeramente, el reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios, y mucha de su gente fue llevada cautiva a la tierra de Asiria. Los que quedaron se mezclaron con las naciones alrededor y fueron luego conocidos como samaritanos. Luego Judá cayó en manos de los babilonios, y mucha de su gente fue llevada cautiva a la tierra de Babilonia. Algunos de pronto estaban pensando, ¿será que Dios no cumplió su promesa? ¿Perdieron el trono de David cuando iba a ser restablecido para siempre? Sí, perdieron el trono, pero no para siempre. El Mesías vendrá y establecerá su trono en Jerusalén para siempre.
No importa lo que pasó con los reyes malos, la palabra siempre implica algún tiempo en el futuro cuando el Mesías vendrá para tomar su trono. Con los reyes malos Dios cumplió la promesa de castigarlos por mano de hombres. Dios sabía que iban a pasar un tiempo largo sin rey y que luego iban a volver sus corazones a él. Oseas 3 del 4 al 5. Profetas. Tanto antes como durante y después de las dos cautividades, Dios levantó profetas para advertirles tanto a ellos como a las otras naciones alrededor de la venida de las derrotas y exilios. Lamentar la llegada de las derrotas y cautividades. Animar la gente de Dios con la promesa de un futuro mejor, uno con el Mesías. Algunos de estos profetas fueron Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Isaías 6 del 8 al 13. En este pasaje Dios le dijo a Isaías que tenía que predicarle a la nación de Judá hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes. También Dios le dijo que iba a llevarlos lejos, pero luego menos que la 10ª parte de ellos volvería algún día. Jeremías 32, 26 al 30. ¿Por qué dice aquí que Dios iba a permitir que los babilonios destruyeran a Jerusalén? Fue por causa de los pecados del pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Miremos lo que el profeta Jeremías escribió. Jeremías 39 del 1 al 9. Los asirios, quienes habían llevado cautivo el reino del norte, terminaron a su vez siendo llevados cautivos por los babilonios. Entonces se puede asumir que algunos judíos tuvieron una reunión triste de reconciliación y luego sufrieron juntos en su nueva tierra de exilio. Daniel y sus amigos, Daniel 1. Daniel fue uno de los que fueron llevados a Babilonia, él y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, porque eran hijos de la realeza o de miembros de la corte del rey de Judá. Los pusieron en un entrenamiento para servir en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Los 4 jóvenes, sin embargo, no querían contaminarse desobedeciendo la ley de Dios, comiendo cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces pidieron misericordia para solamente comer lentejas y Dios les bendijo. Daniel 1, 18 al 21. Durante los primeros imperios mundiales, algunos tomos por parte de David Brown. Luego Dios le dio al emperador de Babilonia, Nabucodonosor, una pesadilla. Al despertar, exigió a sus sabios que le dijeran no solamente el significado, sino también el sueño. Pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Entonces, estando muy enojado, mandó a matar a todos. Pero antes de que esto sucediera, Daniel avisó que él podía interpretar el sueño del rey. Daniel 2, 36 al 45. Nabucodonosor soñó con los imperios mundiales, empezando por el suyo y profetizando acerca de todos los que iban a venir después de él. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico. La historia misma hace obvio de qué se trata los siguientes 3: los brazos y el pecho de plata, el imperio medo-persa; el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego; las piernas de hierro, el imperio romano. Finalmente, los pies de hierro mezclado con barro cocido se trata de algún imperio futuro, mas por estar en el futuro no sabemos cómo se llamará. Pero lo que sí sabemos es que será en parte hierro, entonces parece que tendrá algunas características del imperio romano. Desde que el imperio romano se disolvió, no ha existido ninguna nación dominante tomando países y declarándose un imperio mundial, aunque hubo algunos intentos. ¿Cómo sabía Daniel cuántos imperios mundiales iban a aparecer después del imperio babilónico? Daniel no lo sabía, fue Dios quien le dio al rey el sueño y quien se lo reveló a Daniel. La precisión de esta profecía es asombrosa. Dios sabe el futuro y además de esto, Él está continuamente activo en el presente, creando ciertos momentos en la historia desde atrás del escenario que son útiles para desarrollar su plan. Los 3 amigos de Daniel enfrentan el horno. Daniel 3. Nabucodonosor manda hacer una nueva estatua gigante y manda a todos a adorarlo.
Daniel 3 del 1 al 7. Nabucodonosor mandó hacer una imagen que tenía unos 27 metros de altura y unos 2,70 de anchura. La Biblia no nos dice por qué la hizo, entonces solo podemos especular en cuanto a su motivo. Que la interpretación de su sueño le impresionó mucho, no hay duda. La imagen que mandó a construir posiblemente fue una réplica de lo que había visto en el sueño, pero con una distinción muy notable. La imagen de su sueño tenía la cabeza de oro que representaba al imperio babilónico, pero la imagen que mandó a hacer fue hecha de oro, probablemente cubierta desde la cabeza hasta los pies. Seguramente no le gustó mucho pensar que su imperio se iba a acabar y que otros gobernarían el mundo. O tal vez la estatua era una representación de uno de sus dioses como Bel Merodach, el dios del sol. Versículo 12b, 14, 18b, 28b. No sirven a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? No serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. De esta manera, Nabucodonosor estaba reafirmando la soberanía de su Dios e imperio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, no solamente durante su reinado, sino también en el futuro. Otra posibilidad es que la estatua representaba su propia imagen. De todas maneras, la estatua fue un desafío al Dios de los cielos, quien le había revelado el curso de la historia gentil. Cuando todo estuvo listo, fijó una fecha para su inauguración, invitó a todos sus oficiales y les mandó adorar a la imagen al oír la música de varios instrumentos. Impuso pena de muerte a cualquiera que no se postrara y adorara su imagen. Nadie quedó excluido, porque el mandato de adorar a la imagen estaba dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas, versículo del 2 al 7. Nadie se atrevería a desobedecer a Nabucodonosor porque sabían muy bien cuáles serían las consecuencias. Al sonar la música, todos se postraron, aun los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto es casi todos los judíos, porque 3 judíos se hicieron conspicuos al no postrarse como los demás. Aparentemente Daniel estaba ausente. Tal vez el rey le había mandado a otra provincia a hacer alguna diligencia gubernamental. Si Daniel hubiera estado, tampoco hubiera doblado las rodillas ante la estatua del rey. Los 3 hebreos deciden no adorar públicamente, y eso es comunicado al rey. Daniel 3 del 8 al 13. Nabucodonosor fue informado inmediatamente de la desobediencia de los jóvenes judíos, los cuales fueron traídos ante su presencia. Los 3 no cambian de decisión y el rey decide mandarlos al horno de fuego. Daniel 3 del 14 al 23. El rey les preguntó si el informe que había recibido era verdad y les dio una oportunidad para arrepentirse y adorar la estatua. Los amenazó de nuevo con una muerte inmediata y terrible por desobedecerle, y añadió una pregunta que demostró hasta qué punto había llegado su egoísmo y vanidad. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Versículo 14 al 15. Que Nabucodonosor se sintiera más fuerte que cualquier dios no disminuyó en ninguna manera la confianza de Sadrach, Mesach y Abednego, la confianza que Sadrach, Mesach y Abednego tenían en su Dios. Se rehusaron a servir a los dioses de Babilonia, diciéndole que Jehová tenía el poder para salvarlos, y aun si no los salvaba, tampoco la adorarían. Versículo 16 al 18. Nadie hablaba así al gran rey de Babilonia. Furiosísimo mandó a calentar el horno. Este era tal vez semejante a los que usaban para hacer ladrillos, con una abertura en la parte inferior y otra en la superior.
7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a echar a los judíos fieles adentro, seguramente por la abertura superior, versículo 19 al 20. Los soldados que lo lanzaron en el horno murieron calcinados por la braveza de la llama del fuego, versículo 21 al 22. Dios los rescata, Daniel 3 del 24 al 27. El rey estuvo presente, enojado y altivo, y mientras miraba a que murieran, percibió que estaban de pie, y entre ellos hubo otro varón, uno que le parecía como un hijo de Dios. Nosotros sabemos que Dios estaba presente entre ellos. Eso o había mandado un ángel, versículo 28, para protegerles del calor del fuego, mientras la única cosa que hizo la llama a los 3 jóvenes judíos que cayeron vivos dentro del horno de fuego fue soltarles las ataduras con las cuales habían sido atados. El rey no podía creer lo que veía por la abertura inferior, porque allí estaban caminando vivos y sin ningún daño alguno, y acompañados por otro varón con apariencia celestial, versículos 23 al 25. Él tuvo que reconocer que sí hay un Dios que puede librar a sus siervos. Es posible que la cuarta persona haya sido un ángel, aunque es más probable que se tratara de una teofanía, una aparición de la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación como el hombre Jesús. Nabucodonosor elevó a estos 3 judíos fieles a posiciones más importantes en su servicio, versículos 26 al 30. Nabucodonosor se arrepiente y decreta respeto al Dios de Israel. Daniel 3 del 28 al 30. Dios es soberano sobre el gobierno, sobre la presión social y cultural, sobre la muerte, sobre todo Dios o ídolo. Dios desea la salvación de todos. Dios respalda a sus hombres. Dios respalda los de fe. Dios usó las circunstancias para enseñar a Nabucodonosor. La caída del imperio babilónico y el ascenso del imperio medo-persa. El final de Babilonia quedó escrito. Daniel 5 del 1 al 6. Daniel 5 del 24 al 28, Daniel 5 del 30 al 31. Dios es el Señor de la historia. Daniel trae honra a Dios. Le colocaron en una trampa. Daniel 6 del 1 al 13. Posiblemente los medo-persas llegaron a saber lo que había ocurrido durante el banquete de Belsasar, y como Daniel había anunciado la caída de Babilonia solamente unas pocas horas antes de que el ejército medo-persa subiera a la ciudad por el lecho del río, o tal vez fueron informados de la habilidad extraordinaria que poseía el anciano Daniel, quien ya tenía unos 85 o 90 años, en cuanto a la administración gubernamental. De todos modos, escogieron a Daniel para ser uno de los 3 gobernantes sobre el reino, versículos del 1 al 2. Posiblemente el reino aquí se refiere únicamente a la provincia de Babilonia. Según varios historiadores y eruditos, Darío no era el rey de todo el imperio medo-persa, sino un rey puesto sobre la provincia de Babilonia por el emperador Ciro. Otros le identifican con el mismo Ciro, aunque eso es muy poco probable, ya que en el versículo 28 les menciona a los dos. El reino estaba dividido en provincias, que eran gobernadas por 120 sátrapas. Estos sátrapas o gobernadores regionales tenían sobre ellos 3 funcionarios o supervisores que vigilaban su administración, de los cuales uno de ellos era Daniel. Entre todos ellos, Daniel era superior en todo sentido, y por eso los demás le tenían envidia. Querían acusarle delante del rey, pero él era irreprochable en todo, versículos del 3 al 4. Así que hicieron un plan para acusarle en cuanto a su fe, la cual era bien conocida, versículo 5. Adularon al rey sugiriéndole que hiciera un edicto con la siguiente prohibición: que nadie podía hacer ninguna petición a Dios u hombre alguno durante 30 días salvo al rey, o si no, era pena de ser echado en el foso de los leones, versículo del 6 al 7.
Habiendo inflado bastante el orgullo del rey, les fue fácil convencerle. Versículo 8. El mandato fue hecho ley según la costumbre de los medos persas, y no podía ser revocado ni por el mismo rey. Versículo 9. Daniel no prestó atención a la ley, sino que, como solía hacer, subió a su cuarto, donde continuaba orando y dando gracias delante de Dios con la ventana abierta en dirección de Jerusalén, costumbre de los judíos piadosos. Versículo del 10 al 11. Primera de Reyes 8:44 al 50. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo por cualquier camino que tú los envíes, y oren al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica, y hazles justicia, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y éstos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que los han llevado cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos. Sus acusadores no perdieron tiempo en acusarlo delante del rey y demandarle que cumpliera su propio edicto. Versículos del 12 al 13. Le pusieron en un foso con leones. Daniel 6 del 14 al 19. Darío se dio cuenta de que había caído en una trampa y trató de encontrar una solución, pero cuando no la halló se vio obligado a mandar que Daniel fuese echado a los leones. Versículo 14 al 15. Darío estaba muy consciente de la fe de Daniel y le dijo antes de que fuese lanzado a los leones, versículo del 16 al 17, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Pero Darío no estaba muy seguro en cuanto a esto, y pasó la noche muy triste, sin dormir. Él no podía descansar en Dios como lo hacía Daniel. Versículos del 18 al 19. Dios le salva de la muerte segura. Daniel 6 del 20 al 23. Por la mañana se fue al foso y con angustia clamó, llamando a Daniel casi sin esperanza. Versículo 20. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Podemos imaginar su gozo al oír la voz de Daniel respondiéndole desde adentro. Versículo 21 al 22. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh Rey, he cometido crimen alguno. Con gran alegría mandó a sacar a Daniel de entre los leones, y no encontraron en Daniel ni la más mínima lesión, porque había confiado en su Dios. Versículo 23. El rey glorifica al Dios de Daniel. Daniel 6, 24 al 27. Josefo dice que los instigadores del complot se quejaron de que alguien había alimentado a los leones con una gran cantidad de carne antes de echar a Daniel allí, para que no le hicieran daño. Entonces el rey decidió probar su teoría, mandando alimentar a los leones hasta que se saciaron. Luego mandó traer a los enemigos de Daniel, junto con sus esposas e hijos, y los echó en el foso. Sea este relato cierto o no, la verdad es que saciados o hambrientos, los leones no dejaron que cayeran al suelo antes de desgarrarlos y triturar todos sus huesos. Versículo 24.
No hubo duda alguna en la mente del rey de que Dios había protegido milagrosamente a su siervo. Darío quedó profundamente impresionado con el poder de Jehová y escribió una carta para ser enviada a todos los extremos del reino, en la cual se ordenaba que todos debían temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel, versículos 25 al 27. Darío reconoció a Jehová como el Dios viviente, el Dios eterno, que permanece para siempre. Su reino es eterno, no será destruido. Su dominio es eterno, durará para siempre. Libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Con todo esto, no nos dice que Darío creyó en Jehová como Dios único, ni tampoco que escribía a sus súbditos con el fin de que abandonaran a los demás dioses. Quería la protección de Dios como la tuvo Daniel, pero sin aceptarlo como el único Dios verdadero. Ester es usada para salvar a su pueblo. Había en los tiempos del Imperio Persa un judío llamado Mardoqueo, que era uno de los deportados durante los exilios que hizo Nabucodonosor. Este había adoptado como una hija a su sobrina huérfana llamada Ester. Luego, su sobrina fue elegida por Asuero, el emperador, entre las muchachas doncellas que le presentaron, para que fuera su nueva reina. Pero un tal Amán fue nombrado el segundo del mando después del rey. Todos los presentes menos Mardoqueo se prostraban a su paso cuando entraba en el palacio real, y por eso Amán se indignó contra él. Al enterarse que era judío, pidió al rey dictar un decreto para que cierto pueblo desobediente al rey fuera exterminado, hablando de los judíos pero sin decir, y el rey concedió. Cuando lo supo Mardoqueo, mandó un mensaje a Ester sobre el decreto de Amán, rogándole que invocara al Señor e intercediera ante el rey a favor de su pueblo. El problema era que Ester no podía presentarse ante el rey sin ser convocada por él. Pero luego de 3 días de oración y ayuno, ella se vistió de sus mejores galas y se atrevió a presentarse ante Asuero. El rey, al verla llegar, la recibió bien. Ester le dijo que ella había venido para invitarle a un banquete que había preparado para él y que Amán y el rey accedió con gusto. Durante el banquete, y para mostrar su satisfacción, Asuero le dijo a Ester que le pidiera lo que más deseara, que se le concediera inmediatamente. Ester le pidió su propia vida, como era judía, y la vida de su pueblo, ya que estaban condenados al exterminio por orden de Amán. Asuero, al tener conocimiento de ello y enojado, ordenó la muerte de Amán, que fuera ejecutado en la misma horca que éste había mandado alzar para matar a Mardoqueo. Inmediatamente se despacharon mensajeros a todas las provincias para que comunicaran que los judíos podían defenderse contra cualquier ataque que les hiciera las fuerzas de Amán. Así se calmó la situación contra los judíos en todo el imperio. Dios movió en todas estas circunstancias para salvar a su pueblo de la exterminación y así protegió a la promesa de un libertador que viniera del pueblo judío durante el retorno a Israel. La época del retorno del remanente fue una de mucho éxito, pero también tuvo su lado negativo con la apariencia de las sectas religiosas en Israel, y con ella la caída del orgullo nacional y el estancamiento en una religiosidad tradicional. El remanente vuelve para reconstruir. Esdras 1 del 1 al 3. En el año 536 a.C., a los judíos les fue permitido volver a Jerusalén y después de unos 70 años de cautividad, un grupo grande volvió para reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. ¿Quién, de acuerdo con el versículo 1, fue el que propició el regreso de los israelitas a su tierra? Dice que Dios movió al rey Ciro para que mandara a los israelitas a reconstruir el templo. Y Dios guardó su promesa escrita en Isaías en cuanto al regreso de una parte de la nación, porque Él siempre guarda sus promesas. Primeramente reconstruyeron el templo, y después, como se ve en el libro de Nehemías, reconstruyeron el muro alrededor de Jerusalén. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y otros, restablecieron los sacrificios y la observancia de la ley. Eso fue el final de un ciclo vicioso muy largo, donde al final el remanente del pueblo de Dios volvió a su patria. Una falla en ese entonces consiste en que solamente un remanente del pueblo volvió al corazón a Dios y regresó a su tierra y no todos.
Sin embargo, el ejemplo de los fieles que volvieron hizo algo al corazón de los que se quedaron por allá, ya que la comunidad israelita en Irak e Irán es grande y en buena parte sigue fiel a sus raíces y tradiciones. Nehemías intercede y reconstruye el muro. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. No sabemos cómo adquirió esa posición ni tampoco cómo terminó en Persia, pero lo que tenemos es su historia en cuanto a cómo Dios lo usó para reconstruir el muro. Todo empezó con la visita de uno de sus hermanos, quien le contó del estado de la ciudad de Jerusalén. Al escuchar de los muros derribados y el peligro que eso significaba para los judíos en la ciudad, Nehemías lloró y se puso a orar. En una de sus oraciones, Nehemías pidió perdón a Dios a favor de todo el pueblo diciendo: Te hemos ofendido y nos hemos corrompido. Versículo 7. Nehemías decidió esperar el momento propicio para hablar del tema con el rey. Cuando lo hizo, el rey le preguntó: ¿Qué necesita usted? A eso Nehemías respondió con una lista de detalles que iba a necesitar para realizar el trabajo de reconstruir el muro, y al fin se fue con la bendición y ayuda del rey del imperio. Llega a Jerusalén, inspecciona el muro, habla con el liderazgo de la ciudad y organiza la reconstrucción de la muralla. La colaboración del pueblo fue vital en ese esfuerzo, que se logró en 52 días, a pesar de la oposición que enfrentaban por parte de los samaritanos y otros pueblos a su alrededor. Dios quiso que se le hiciera y lo lograron, con su ayuda y protección. No tuvieron que pelear en la batalla ni una vez, aunque estaban listos para pelear si se requería. Confiaban en Dios y sabían que era de Dios la reconstrucción. Israel confiesa sus pecados y promete cumplir la ley. Después de eso, el sacerdote Esdras busca restaurar al pueblo de Dios y para lograrlo lee el libro de la ley, es decir, lo que Moisés había escrito con sus historias y ordenanzas. Y el pueblo se congregó para escuchar. El resultado de esto fue que el pueblo, con corazones agradecidos a Dios, confesaron sus ofensas a Dios y volvieron a hacer pacto de obediencia a Dios. ¿Ven algún problema con eso? Aunque habían aprendido a no ofenderle a Dios por medio de la idolatría, ¿ya se hicieron capaces de cumplir toda la ley de Dios? De ninguna manera. Mejor hubiera sido responder ante Dios: Padre Santo, eres perfecto en santidad, y nosotros incapaces de ser como tú. Ayúdanos y llévanos de la mano como niños y te obedeceremos lo mejor que podamos, pero sabemos que vamos a fallar. El Mesías y su mensajero. Más adelante el profeta Malaquías escribió el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Su ministerio tomó lugar durante el tiempo de la restauración de Jerusalén. Malaquías habla de la venida del Mesías y del mensajero que vendrá para preparar su camino. Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿El mensajero preparará su camino? Se nota que Malaquías se refiere al Mesías como el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Eso significa que el Mesías prometido no solamente será el Hijo de Dios, sino que será Dios mismo. Se ve esto también en la profecía de Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Durante los 400 años de silencio, el imperio griego y la formación de sectas en Israel. Alrededor del año 400 a.C., el registro bíblico hace una pausa y permanece en silencio por un periodo de más o menos 4 siglos. Sin embargo, la historia no se detuvo. Alejandro Magno, el brillante general griego, barrió el Medio Oriente
incluyendo Judea en sus conquistas. Sus emisarios introdujeron el griego como lenguaje comercial y la cultura helenística llegó a ser un símbolo cultural importante en los siglos venideros. Sectas religiosas judías. Como resultado de la influencia griega y también en reacción a ella, ciertas sectas o grupos religiosos nacieron dentro de la comunidad judea. Estas sectas reflejan la falla de la nación en mantenerse fiel a Dios con una relación con Él. Se ve una decadencia en tradiciones y legalismo o el abandono de sus tradiciones a favor de las costumbres de las naciones de ideas filosóficas, denegando ciertas realidades del mundo espiritual del Antiguo Testamento. Los escribas. Los escribas salieron del reavivamiento o regreso a la santa palabra y a la ley que tomó lugar durante el tiempo de retorno y la reconstrucción, puesto que no había la imprenta ni las impresoras que tenemos hoy. Los escribas se pusieron a la tarea de transcribir copias del Antiguo Testamento de una manera muy cuidadosa. Como resultado de ello llegaron a considerarse expertos de su contenido. Los helenistas. Algunos de los judíos se volvieron como los griegos, aceptando la cultura griega y algunos hasta la religión politeísta del mundo griego. Los saduceos. Algunos de la clase alta llegaron a negar aspectos de sus tradiciones religiosas para ser más aceptados dentro del mundo griego. Estos denegaron las enseñanzas del Torá sobre la resurrección. Los fariseos. Durante aproximadamente 200 años, los judíos sufrieron bajo el dominio griego, primeramente por los Ptolomeos de Egipto y luego por los seleucidas de Siria. Uno de los reyes seleucidas, Antíoco Epífanes, sacrificó marranos dentro del templo e intentó establecer por la fuerza la adoración a sus dioses en Israel. Como resultado de esto, un sacerdote llamado Matías Macabeo, junto con sus hijos, se rebelaron contra el gobierno griego y ganaron la independencia para Judea, la cual duró hasta la conquista romana. Del fervor de esta revolución salió una secta religiosa de laicos conocidos como los fariseos. Su celo por la pureza religiosa y la ley levítica los llevó a añadir nuevas normas en su intento por clarificar y proteger la ley original. Estas normas se encuentran en el Talmud, que es un libro que para ellos tenía la misma autoridad que la ley de Moisés y las Santas Escrituras. Los fariseos mantuvieron una interpretación estricta de las Escrituras. Y entonces, a diferencia de los saduceos, no negaron ninguna de las tradiciones, sino que las defendieron. La conquista romana. El general romano Pompeyo llegó a Jerusalén en el año 67 a.C., poniendo fin a la libertad que Judea había logrado disfrutar. Los romanos establecieron caminos atravesando todo su territorio, conquistando y, por supuesto, todos los llegaban a Roma. Algunos judíos salieron de Judea para otras provincias del Imperio Romano. En cada ciudad donde iban y donde había suficiente de ellos como para formar una congregación, comenzaron a establecer sinagogas, que eran sitios donde se reunían para orar, leer las escrituras, escuchar a algún líder religioso enseñar y para mantener un sentido de comunidad y de esta manera no llegar a perder su identidad como judíos. Al contrario de los babilónicos y los griegos, los romanos solamente se interesaban en subyugar a las naciones conquistadas y sacarles provecho para hacerse ricos. Pero no les impusieron la cultura romana, simplemente los gobernaban poniendo sus propios reyes o gobernadores sobre cada provincia, con sus fuerzas romanas y les demandaban el pago de los impuestos. El primer rey puesto sobre Judea fue Herodes el Grande. Herodes y sus descendientes reinaban sobre Judea por 100 años. Los reyes herodianos no fueron creyentes a la palabra de Dios y fueron crueles, llevando a las personas a anhelar de nuevo su libertad. Bajo esta opresión, muchos estaban esperando la venida del Mesías, el libertador prometido, quien iba a venir y restablecer el trono de David de nuevo. ¿Pero era solamente un mito? ¿Realmente vendría? ¿Cómo iban a poder reconocerlo si viniera? Tenían 3 pistas más sobre el libertador prometido. Nacerá en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Miqueas 5:2. Nacerá de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14.
Estará en la tierra 483 años, 476 años en el calendario gregoriano, después de ser dada la orden de reconstruir a Jerusalén. Daniel 9, 24 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas la plaza volverá a ser edificada, y el muro en tiempos angustiosos, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9, 25 al 26a. En este pasaje profetiza las semanas son semanas de años, con cada día representando un año. Así que 7 más 62 son 69. Considerando que hay 7 días en una semana, entonces hay que multiplicar 69 por 7, que son 483 años. Los 483 años son realmente 476 años en nuestro calendario. A lo largo del Antiguo Testamento se ve que Dios prometió 3 cosas. 1. Un líder. 2. Una liberación. 3. Un lugar. A lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento hubo líderes, pero todos ellos murieron sin resultar como el líder que les iba a liberar de las garras del pecado, la muerte y del diablo. Aunque Israel recibió una tierra, luego el pueblo lo perdió por un tiempo, y aunque volvieron, nunca dominaron su tierra como antes. Pronto vamos a iniciar el estudio en el Nuevo Testamento. Veremos si allí se resuelven los asuntos del líder, la liberación y del lugar para la gente de Dios.